hay alternativas mejores, incluso un poco más limpias. Bueno, estamos en un horario que no es habitual, pero vamos a hacer esta nota porque la teníamos programada. Les recuerdo, esta es Nuestra Mañana, el programa de la red de medios de Santiago del Estero, que tengo a cargo ya hace un par de años, en el que a veces nos toca tratar temas sensibles para la sociedad y este no es uno menos que me toca en este ámbito. Voy a conversar con una víctima del ingeniero que está detenido con una prisión preventiva por abusos sexuales. En este caso hay 4 denuncias y esta es una víctima más. Vamos a conversar un poco lo que pueda, lo que se atreva, lo que quiera, en definitiva, porque sus voces siempre las he considerado importantísimas en un tema que es súper sensible para la sociedad. Bueno, ustedes en el streaming van a notar que eh, la doctora, que es una abogada y que es víctima, no va a aparecer con nitidez, pero va a conversar con nosotros porque tiene mucho para decir. ¿Cómo estás? Si te puedo decir cómo estás, te agradezco que me hayas elegido para contarnos tu historia. Sé que no es fácil, por lo tanto, solamente voy a apelar a que me cuentes cómo inició esto, que creo que a muchos les va a interesar. Bien, gracias Fernando por el espacio. La verdad que yo no quería aparecer, de hecho te he pedido que no me nombres ni que salga mi cara porque es algo que yo quería hasta el día de hoy, mantenerme al margen. De hecho, no he hecho nunca ninguna publicación en mis redes sociales, ni en mis estados, ni por ningún medio. Hasta hoy que he tomado la decisión de hablar porque me ha llegado el fin de semana y pasó un fin de semana muy malo, muy feo. Me han llegado fotos de publicaciones que hace la familia del ingeniero Costa, hostigando digitalmente y bueno, estas publicaciones que hace esta familia, no sé con qué fin, no sé si con el fin de encubrirlo, de decir que es inocente, de decir que son falsas denuncias, de hablar de las víctimas, de hablar de una víctima en particular, de la familia de una víctima. Ujú. Es totalmente avasallante. Sí, tuve la oportunidad de ver el fin de semana esto que creo que es detonante de algo que pasó antes del fin de semana, que es haber revelado que el detenido no estaba en su lugar de detención. Y creo que origina todo esto porque hay muchas dudas sobre el cuerpo médico que lo tenía en un hospital público sin necesidad de que esté ahí aparentemente y se habría prolongado el tiempo, está en investigación esto, de su estadía por su primera descompensación. Bueno, Bien, eh, pero todo esto trae como consecuencia em, ir en contra de los derechos de la víctima. Las víctimas tenemos que tener el derecho de la mayor protección, tenemos que tener el mayor cuidado. Y eso no se está haciendo, no se está logrando, ni siquiera están... ¿te sientes desprotegido vos después de me haber siento denunciado? no me siento desprotegida en ese sentido, me siento avasallada por las familiares, Ujú. por estas publicaciones que hacen, me siento dolida. Entonces yo creo que lo único que están causando es causarnos más dolor de lo que ya tenemos, del que ya nos ha provocado el ingeniero. Entonces, ¿Te ha costado mucho contar? sí, me costó muchísimo. ¿Solo sabías vos o alguien en tu Sí, vida había compartido este solamente, secreto? Sí, no, sí. nunca le había contado nada a nadie. Es más, yo creía que me iba a morir con esto en la tumba, o sea, me iba a llevar el secreto a la tumba. No, nunca le he contado nada a nadie. ¿Cómo surge esto? Surge
A mi mamá le llega la denuncia, la publicación en realidad de Fabiana, ya sabemos, por eso ella da la cara, por eso la menciono. Fabiana Macías, que es la primera víctima que se atreve a denunciar esto en redes sociales. Exactamente. Le llega la publicación, mi mamá es del círculo íntimo del ingeniero y de su esposa, eran amigos. Bueno, mi mamá se pone mal, muy mal por la noticia. Obviamente en ningún momento dudó de Fabiana, siempre ha dicho de que sí, que decía la verdad. Y mi mamá se sentía culpable diciendo, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo no podía haberlo detectado siendo amiga, conocida? Bueno, pasó el tiempo, pasó una semana, básicamente, capaz que un poquito, unos días más, unos días menos, pero mi mamá seguía carburando esto en la cabeza. Mal, mal, mal. Y me dice, a mí me pregunta, ¿vos también has ido a dormir a la casa del gringo? ¿Vos también ibas cuando eras chica? Sí, le digo. ¿Y a vos alguna vez te echó algo? Y ahí es cuando yo largo. Ahí es cuando yo le cuento. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Yo no me acuerdo bien, porque no tengo, yo calculo que debe haber sido 11 o 12 años. Es algo que yo lo he bloqueado. Me imagino. De hecho, cuando yo redacto la denuncia, me ha llevado muchísimo tiempo redactarla y se me han venido cosas a la cabeza que yo creía que me las había olvidado. Y no, me recordaba todo. Y así empiezo con esto, con confesar. Le cuento a mi mamá. ¿Te atreves en ese momento a contarle a tu mamá? Contarle a mi mamá, sí. Bueno, por supuesto, mi mamá se ha puesto muy mal. Todo mi círculo íntimo, mis hermanas, me decían que lo denuncie. Yo en ese momento no me animaba. ¿Tu familia te ha apoyado en el momento Sí, que totalmente, todos. revelas esta verdad tan dolorosa? Sí, por supuesto, sí, todos. De hecho, me decían que lo denuncie, que tiene que pagar, que tiene que estar preso. Bueno, la cuestión es que en ese momento les digo que no, que necesitaba tiempo, que no tenía fuerza, que no quería involucrarme, que no quería pasar por un proceso. Y aparte yo en ese momento estaba con otras cosas, estaba con que me tenía que mudar, tenía que dejar el departamento, entonces tenía la cabeza en otras cosas. Porque vos además sos una profesional y trabajas como abogada, me imagino. Exactamente. Y bueno, pasa el tiempo, pasa un mes, y yo del día uno que me he enterado, pensaba todos los días en Fabi mandarle un mensaje. Una relación íntima de amistad ni nada de eso con Fabiana ni con su familia, pero digo, la busco en las redes sociales, le mando un mensaje. No me animaba, hasta que ha llegado el día que he dicho, lo tengo que hacer, basta, lo tengo que hacer, tiene que pagar, entonces me ha hecho daño, que lo pague, y es un daño irreparable, porque es un daño irreparable, no hay nada ni nadie que pueda reparar este daño. Bueno, tomo la decisión de denunciarlo, lo hago por vía web a la madrugada, y de ahí he sentido que yo me he sacado una mochila de encima de que tenía de años. Esa denuncia se hace vía online, pero después en algún momento alguien te tiene que llamar para ratificarlo en persona. ¿Te ha costado mucho eso? Me llama la fiscal. No, para nada, porque denunciar es sanar. Y eso también le quiero hablar a las víctimas, tanto porque sabemos y tenemos la certeza que hay muchas más víctimas. Pero vos sos consciente de que si no hubiera ocurrido la denuncia inicial de Fabiana, como vos decías, posiblemente vos no ibas a contar nunca esto. Sí, yo creo que me hubiese llevado el secreto a la tumba. Yo creo que... Pero, ¿qué ha pasado? Yo en realidad era chica, era niña, no sabía, no conocía, no sabía lo que me había pasado, hasta que obviamente en algún momento de mi vida me he dado cuenta y pensaba, ¿qué hago? ¿Lo denuncio? ¿No lo denuncio?
Eh, y después pensó, digo, algún día alguien lo va a denunciar. Lo he pensado muchas veces. ¿Vos pensabas que no eras la única víctima, que podría Sí, haber por pasado por supuesto. eso? Sí, yo pensaba que no era la única víctima porque en realidad los abusadores nunca tienen una sola víctima. Siempre he pensado de que había más, de que podía haber más y que alguna vez alguien lo iba a denunciar y que yo iba a estar ahí en el juicio oral viéndole la cara cómo lo llevaban preso. Ese era mi pensamiento. Esa iba a ser mi condena. Ustedes, me decías que tu familia cuando eran chicos tenían mucho vínculo con la Ujú. familia del ingeniero y en este momento, cuando ocurre eso, ¿ustedes todavía mantenían esos vínculos o no? Sí, mis papás sí. Tus padres sí. Yo después nunca más he vuelto a ir a dormir en la casa Ujú. del ingeniero, que era en la calle Avenida Roca. Yo era amiga, entre comillas, porque éramos niñas y hacíamos las pijamadas en la casa de la Avenida Roca de sus hijas. Y bueno, y ahí ha sido donde él ha abusado en esas pijamadas. Y según lo que tengo entendido, que era el modo operandi de él, ¿no? En las pijamadas de sus hijas con sus amigas. Este, ¿Estás convencida que hay más víctimas? Estoy muy convencida, muy convencida, muy. Y por eso es lo que digo, que se tienen que animar a hablar, se tienen que animar, que no estamos solas, que juntas unimos fuerzas para que sea condenado. Para contar un ¿Sí? poco esto que debe ser muy doloroso, entiendo absolutamente, me es imposible ponerme en tu lugar, pero le entiendo la distancia, porque ese dolor, esa injusticia solo la siente quien la padece en carne propia, sin duda alguna. Totalmente. Em, También pienso en esto, ¿no? De decir, cuesta muchísimo hablar. Lo sé, porque lo he vivido y lo vivo. Cuesta Me lo acabas de muchísimo. contar, si Sí, no hubiera ocurrido lo otro previo, sí, era imposible que hables. totalmente. Cuesta muchísimo y hasta a mí me ha costado muchos años. Es- Entonces, Me imagino que es revivir la historia es revivir. y que Exactamente. intentar encontrar los detalles que vos habías bloqueado, Ujú, que te negabas a decir o contar o tenerlo presente hasta que ha pasado esto. totalmente. Y revictimizarnos. De hecho, el sábado yo me he sentido revictimizada Me dices por las por las publicaciones virales. publicaciones virales que hacen los familiares directos del ingeniero Costas. Ujú. Por eso es que hoy decido hablar y digo, basta, yo no me callo más. O sea, ¿por qué tengo que soportar que encima que ya tengo un dolor, ya tengo un daño causado, tenga que recibir más daños de familiares directos de él? A mí como víctima y a las otras víctimas. No tenemos por qué seguir soportando esto. Entonces he dicho, basta de esa impunidad de hablar. Lo que más me ha llamado la atención, dice, qué fácil que es denunciar cuando tienes que sos hija de un juez. Sí, algo leí. Bueno, a eso quiero ir. Fabi, pobre, justo da la casualidad que el padre es juez. Ujú. Entonces se agarran y aluden eso. Qué fácil que es denunciar cuando tienes un padre juez. A ver, yo no tengo yo no soy hija de ningún juez, no tengo un padre juez y yo también lo he denunciado y yo también he sido víctima. Me imagino que para tu familia, que ha compartido tiempo con la familia del ingeniero que ahora está detenido, también ha sido un dolor enorme. Sí, totalmente, es un dolor, es una pérdida porque es romper un vínculo. Eh, Mi mamá era muy amiga de la esposa de él, entonces mi mamá está muy mal, está muy dolida. eh, y es romper un vínculo de amistad de años, de muchísimos años. Este, pero bueno, primero está su hija y primero está defender Sí, los por derechos. supuesto, tu verdad. Exactamente. Eh, Volviendo al tema esto del padre juez, mi papá era ingeniero. De ahí viene el vínculo con Ujú. el ingeniero Costa. Eh, Eran colegas, amigos, compañeros de fútbol y así es como lo conocen al ingeniero y de ahí viene eh, el vínculo íntimo de amistad que tenían ellos. Em,
Bueno, obviamente no quiero conocer detalles porque me has contado la situación central, lo que te ha pasado, cómo has reaccionado, cuándo has hecho el clip para poder contar. Y escuchándote ahora me doy cuenta lo difícil que es revelar una Mm, cosa de estas cuando además sabes que lo que vos vas a revelar va a ser una explosión en tu círculo familiar, en el círculo que compartían, pero además que revelándolo también te desnuda a vos, ujú, porque cargas con algo que era un secreto y que de repente se hace público. exactamente. ¿Y qué pensabas ahí? Que haciendo público, ¿qué podías lograr? Porque esto es Bueno, una cosa horrorosa lo que sí, te ha sí, pasado. sí. Bueno, yo creo que por todos esos motivos y todos esos factores yo nunca he hablado, Ujú. porque yo sabía lo que iba a venir después. Entonces, En es, esto que por ahí usan por defensa, ¿por qué habla mm, después de 30 años? ujú, Es fácil decirlo, sí, pero no atravesarlo. es totalmente. Es muy fácil decirlo. No es para nada fácil porque hay muchos factores encima, como vos los acabas de mencionar, muchísimos factores que nos inhiben a poder hablar. No solamente que nos inhiben, sino que nos da vergüenza y nos da pudor. Porque como vos dices, es desnudarnos ante el público de lo que nos ha pasado y contar y revictimizar, más que nada. Es Nosotros, revivir los hechos, es revivir el delito, es revivir el dolor. eh, Eso es lo que causa. estoy pensando que nosotros, además de publicar esto en el streaming, lo hacemos también a través de una radio colega que es Radio Gen 106.1 y mañana cuando pasemos este material en la radio se va a estar escuchando. Estoy hablando con la imagen entera de una secuela de horror que pasó en Santiago del Estero, que por suerte tiene detenido a quien produjo ese horror, pero escuchar a las víctimas estremece, absolutamente. Y yo estoy hablando con una víctima de esa gran secuela del horror que se produjo hace algunos años atrás, que para otras víctimas continuó a lo largo de su vida y que ocurrió aquí en Santiago del Estero. No lo estamos viendo desde lejos, lo estamos viendo muy cerca nuestro cuando las primeras revelaciones hablaban de la posibilidad de que en Santiago se moviera entre círculos muy refinados un depredador sexual. Creo que no estábamos equivocados. El tiempo ha dado la razón, el tiempo nos ha ayudado a fortalecer esta noticia y ahora estamos hablando con justamente las víctimas de este horror que se tejió desde hace algunos años atrás en mujeres que hoy pueden hablar, pero que estoy seguro que están hablando por aquella niña que se cayó, como decía yo en otra nota, y que nunca pudo contar, porque ni siquiera a lo mejor sabía que lo que le había pasado era malo, que no se podía, que no se debía. Sos muy valiente en contar esto porque, y te lo agradezco muchísimo, no por mí ni por el programa, te lo agradezco por muchas Mm. víctimas que no pueden hablar y no podrán hablar nunca a lo mejor. Sí, 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 por eso hablo yo a las víctimas, no solamente de víctimas del caso Costa Mayuli, sino de víctimas de otros abusadores, de que se animen a hablar, de que sirve mucho. Es como he dicho recién, es sanador, sí es sanador porque te sacas una mochila y es pedir justicia, ¿no? Es pedir reparar un daño que en realidad, como te he dicho recién, es irreparable, pero por lo menos detener, porque la única tranquilidad que nos va a dar a nosotras, porque como te he dicho, el daño es irreparable, lo único que vamos a tener nosotras es tener la paz y la tranquilidad que él está pagando el daño que nos ha provocado. Em, Lamentablemente, perdón, lamentablemente, bah, no sé si lamentablemente, no sé si lamentable, pero el ingeniero se ha topado, mejor dicho, ha abusado de unas niñas
que en adultas se han convertido en abogadas y que desde el primer año de la facultad nos enseñan a luchar y a defender los derechos. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo con FAB. Bueno, esa bandera que llevan adelante por todas las personas que no pueden hablar, que no se atreven porque no se puede, como te pasaba a vos, que necesitan a lo mejor algún empujón o necesitan ver que otras han podido o otros han podido para animarse a hablar. Bueno, es sin duda una tarea que ustedes no han elegido, pero les ha tocado en la vida. Y a veces hay que convertirse, como alguna vez decía a la doctora Fabiana, sin querer en banderas de otras que no pueden decir nada. Nos toca, a veces toca en la vida. Y te repito lo valioso de tu testimonio para que mucha gente se dé cuenta que esto pasa, que es real y que cuando alguien habla es necesario tener la cabeza abierta para creer de entrada. Sí, eso es importante, ¿no? La víctima de un abuso sexual siempre dice la verdad. Nunca miente. ¿Y por qué te digo esto? Te lo digo yo no solamente porque lo he vivido, sino porque te cuesta tanto hablar, tanto, que cuando tomas el coraje de decirle a alguien, de contarle a alguien, es porque realmente lo ha padecido. Vos que sos abogada y me acabas de revelar algo muy importante en tu vida, pero también me acabas de decir algo que a mí me queda para reflexionar. Y es que la justicia, cuando le da una pena hoy a alguien que ha cometido un delito, no logra reparar todo el daño que ha hecho, porque tu daño no se va a reparar y la justicia tiene que intentar reparar ese daño, no solamente con la pena. Sé que no va a alcanzar nada que se haga para reparar lo que te han hecho, pero de alguna manera tiene que fortalecer el sistema para proteger no solo a las víctimas y reinsertarlas con la cabeza bien arriba en la sociedad, que es el debate que se debe la justicia en todo el mundo y especialmente aquí en Santiago del Estero, para que el daño no sea solamente aplicar lo punitivo, sino reparar a quienes han sido víctimas que muchas veces no pueden recuperarse. Te agradezco un montón que hayas venido, no te quiero quitar más tiempo. Así es. Me has dicho todo lo valioso que seguramente tenías vos para decir y si te queda algo, por supuesto. No, nada, agradecerte el espacio, la oportunidad, decirles, más que nada, esto lo he hecho, la denuncia la he hecho pensando en mi hija, que tengo una hijita que quiero enseñarle y dejarle a ella el mensaje que no hay que callar mi perra que me quiero. No, por favor. No hay que callarse. No hay que callarse. No hay que callarse. No todas pueden, pero no hay que callarse. A alguien hay que contarle. Aunque no vengan a los medios de comunicación o viralicen por una red social, siempre habrá alguien en que puedan confiar y contarles. Ojalá nadie se quede callado para que estos monstruos que caminan entre nosotros paguen toda la culpa y no puedan seguir haciendo daño. Gracias por venir. Te agradezco mucho. Gracias a vos.